Buenas tardes compañeros, somos el equipo 10, está conformado por Brandon Gerandi Torres Andrade y mi compañero Luis Gerardo Vázquez Gallegos. Buenas tardes compañeros, a nosotros nos tocó hablar de Filippo Brunelleschi y Andrea Palladio. Comenzaremos con Filippo. Filippo Brunelleschi fue el arquitecto más importante del siglo XV en Italia y verdadero emblema del nacimiento de la arquitectura renacentista. Fue un artista muy prolífico que desarrolló su trabajo en Florencia. Como otros genios del Renacimiento, Brunelleschi practicó otras artes como por ejemplo la escultura. En el plano de la arquitectura, Brunelleschi investigó los viejos edificios del clasicismo romano, levantando planos, plantas y alzados, obsesionado por representar la arquitectura tridimensionalmente. Su mayor gloria es que ya en la primera mitad del siglo XV dejara sentadas las características esenciales de la arquitectura humanista del Renacimiento italiano. Una de las obras más famosas de Brunelleschi, o digamos que la más famosa, esta enorme cúpula no solo se destaca sobre el conjunto de la iglesia, sino que es una referencia visual en toda la ciudad de Florencia. La catedral de Florencia es gótica y fue realizada por Arnold di Cambio, pero estaban sin concluir, pues se encontraban sin abovedar el crucero. Por la altura del edificio, la cúpula que cubriera dicho crucero no podía ser totalmente semiesférica, por posibles problemas en el que el sistema de empujes y contrarrestos. La solución que llevó a cabo Brunelleschi fue una cúpula en forma de curva parabólica, que en realidad está formada por dos, una inferior y otra exterior, de ladrillo y dividida en tramos a modo de gajos. La distancia entre ambas cúpulas se mantiene siempre constante. Por su casquete alargado, recuerda al gótico, está construida sobre un tambor poligonal, un octágono, decorado con mármoles. En cada uno de los lados se abren ventanas circulares. Basílica de San Lorenzo de Florencia. Inspirada en las basílicas paleocristianas que Brunelleschi estudió, se trata de un templo con planta de cruz latina, 3 naves, planteada bajo un esquema 2 y 1, es decir, con la nave central más alta y ancha. En el interior de la nave central tienen cubiertas adintelada con casetones y las laterales bóveda de aristas. La separación de las naves se establece mediante columnas de orden compuesto y sobre ellas entablamento en el que se descarga cada arco de medio punto. En el crucero dispuso de la cúpula como abovedamiento. Brunelleschi busca en esta iglesia básicamente dos aspectos. La horizontalidad. Se emplean elementos arquitectónicos que refuerzan la sensación de la horizontalidad, como los entablamentos, la cubierta plana de la nave central. La armonía. Busca la armonía empleando criterios geométricos, por ejemplo, establece formas cúbicas, ya que altura de las columnas es idéntica a la distancia entre columnas contiguas y entre estas los muros de las naves laterales. Palacio Pitti. La importancia del Palacio Pitti de Filippo Brunelleschi es que en el autor establece el modelo renacentista de palacio que fue ampliamente seguido por sus discípulos, como ocurre en el caso del Palacio Medici. El aspecto externo es casi una fortaleza, tiene planta en cuadrilátero en que las dependencias se construyen en torno a un patio. Se muestra una tendencia a la horizontalidad mediante una superposición de 3 pisos o cuerpos. El muro está muy articulado mediante baluastras. Se emplean para los muros sillares almohadillas, que va siendo más plano a medida que se gana altura. Los vanos
con arco de medio punto constituidos por dovelas almohadillas. Las ventanas llevan un frontón. Fachada del Hospital de los Inocentes. Se trata bien de una gran horizontalidad. En el cuerpo inferior se dispone un pórtico con arcos de medio punto sobre las columnas corintias, que se despega visualmente de la construcción en las juntas de los arcos hay tondos o medallones policromados con figuras blancas sobre fondo azul. Es el único elemento figurativo, ya que Bernowski desnuda esta fachada del Hospital de los Inocentes del resto de los elementos decorativos. Como bien se muestra en la fachada, todos los criterios que Bernowski puso. Capilla Pazzi. La Capilla Pazzi es una obra de plena concepción renacentista. Es de planta cuadrada cubierta con cúpula, donde se da la interacción del espacio cuadrado con cubierta circular. La fachada se articula mediante un pórtico con columnas por el que se accede a la construcción, que combina el arco central con las superficies adintiladas. En esta superficie hay un entablamento que rompe el centro en el arco de medio punto. En todo el edificio se aprecia la búsqueda de la armonía frente a la monumentalidad. Más adelante hablaremos de la sacristía vieja de San Lorenzo. En el interior de la basílica tiene una estructura de cruz latina con 3 naves divididas por columnas corintias con arcos de medio punto de piedra. La elegancia del interior se debe al estilo renacentista con proporciones armónicas y su rigor geométrico. Durante la vista del edificio se merecen una atención especial el tabernáculo de mármol, la capilla de los Ginoni. Puede decirse que en el interior es frío y estático, el estilo de los templos clásicos en los que se inspira. Por lo tanto, podemos apreciar que en la reconstrucción de la iglesia Brunelleschi propuso un nuevo tipo de iglesia, decididamente clásica, inundada con luz para claridad arquitectónica distinta, absolutamente regular y simétrica en sus correspondencias y en la orquestación continua. Él procura realizar el concepto de la multiplicidad en la unidad, por un control proporcional. La articulación de los espacios dependiendo de las pilastras y columnas que variaban en la altura. Se eliminan todas las paredes rectas en las capillas perimetrales. Se hace un imposible evaluar el espesor de la pared externa, por lo que esta definición de la pared cierre también soluciona la naturaleza del lazo interior y exterior, por lo que las capillas debían seguir siendo visibles desde el exterior. La repetición del mismo módulo a lo largo del perímetro expresó el concepto Brunelleschi de la circularidad. También vamos a realizar el invento vamos a hablar del invento de Brunelleschi, que fue aplicando las leyes de la geometría proyectiva en la pintura, lo que creó un estilo arquitectónico muy personal en la que desempeñan un papel fundamental las matemáticas, las proporciones y los juegos de perspectiva. Más adelante hablaremos de Andrea Palladio. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien, compañeros. Estaremos hablando de Andrea Palladio.
Fue considerado uno de los arquitectos italianos de mayor importancia durante su época en Italia. Su trabajo consistió en la creación de villas y mansiones. Además, fue el autor de los 4 libros de la arquitectura, publicado en 1570, trabajo que tuvo un gran impacto en el mundo occidental. Mientras transcurría el siglo XVIII, nació un movimiento que llevó su nombre al palladianismo o palladianismo en países como Inglaterra o Estados Unidos. Una de sus apuestas más relevantes tuvo que ver con demostrar que los mismos principios arquitectónicos podían ser usados en obras de gran magnitud como iglesias o templos, y en las obras más sencillas como las casas. Es por ello que la vivienda del palladianismo contaron con pórticos, un elemento que solo era habitual ver en templos o construcciones de carácter religioso. Muy bien. Palladio nació el 30 de noviembre en Padua. Fue su ciudad de origen. Luego su vida transcurrió en Venecia, se convirtió en albañil y comenzó a trabajar en diferentes lugares, aunque siempre se enfocó en el arte monumental y en la escultura. El estilo de Andrea Palladio. Las obras de Palladio no se caracterizaron por proponer nuevas ideas como sucedió con otros artistas de la época. El italiano se enfocó en la construcción de diferentes edificaciones como iglesias, casas o puentes. Su trabajo se concentró mayoritariamente en la República de Venecia y en Vicenza. La materia prima que eligió para la edificación de sus obras no era costosa. Palladio escogió materiales como el yeso y los ladrillos. El palladianismo fue una influencia tan grande que en un estilo arquitectónico lleva su nombre. Empezó en el siglo XVI, pero su gran auge como movimiento artístico ocurrió en el siglo más tarde en Inglaterra. Fue el movimiento que reemplazó al estilo barroco y procedió al neoclasicismo. Fue también una corriente con gran presencia en el continente americano. En el Reino Unido, el palladianismo se caracterizó por la edificación de obras que pudieran demostrar poder y riqueza, mientras que en Estados Unidos fue el estilo colonial. Muy bien, en la siguiente presentaremos a la rotonda. Palladio ensayaría en un principio distinto para integrar las loggie de la rotonda, trazando en el centro de una sala circular 2 ejes axiales de composición, cuya doble simetría fuga a los puntos cardinales del paisaje. Vitruvio decía que para dar comodidad al acceso de aquella recinto sagrado interior, en los templos debía incrementarse el intercolumnio central en los pórticos. Palladio descubre el significado formal de esta regla funcional al proyectar la no modulación de las loggie al segundo plano de la fachada, abriendo ligeramente un intercolumnio central. Así integrar armónicamente el todo. Muy bien. A continuación seguimos con Villa Bodi. Palladio empezó tarde con la creación de obras de su propia autoría. Fue en 1537, cerca de cumplir los 30 años, que inició su primer trabajo en solitario cuando diseñó la Villa Bodi. Esta construcción fue completada en 1542 y se trató de un encargo de la familia Godi. Carece de la simetría propia de las obras de Palladio y es casi nula la presencia de los elementos ornamentales. Es por eso que
Esto que algunos historiadores afirman que esta villa no fue encomendada a Palladio directamente. Actualmente la Villa Guodi es uno de sus trabajos que puede ser visitado y que cuenta un museo donde se pueden encontrar fósiles e información sobre la flora y la fauna. A continuación sigue la Villa Capra. También recibió el nombre de Villa La Rotonda. Es probablemente el trabajo más famoso de los realizados por el Palladio y uno de los más repetidos por los arquitectos de todos los tiempos. Fue una petición que le hizo el religioso Paolo Almerico, y el diseño estuvo motivado por la arquitectura romana. En 1566 comenzó el proyecto, pero Palladio nunca vio su obra culminada. Villa Capra estuvo lista para vivir en 1569, pero fue su pupilo Vincenzo Scamosi quien se encargó de completar el trabajo con una cúpula en la parte central del diseño. Se le denominó como Capra por los dueños que tuvo la villa posteriormente. A continuación sigue el Palacio Chericati. Recibió su nombre por Girolamo Chericati, quien encargó a Palladio el trabajo de construcción. Los trabajos comenzaron en 1550. En los planos se puede observar cómo por dentro se dividió en tres franjas, lo que otorga simetría al diseño. El frente destacó por el uso de las columnas en los dos pisos. El palacio la construcción de esta mansión ocurrió entre los años 1545 y 1550. El nombre es por la familia de encargo a Palladio el proyecto de renovación. El plan diseñado por Palladio nunca se llevó a cabo en su totalidad. Entre otras cosas, Palladio no pudo finalizar el patio. Fue de las obras más complicadas del arquitecto italiano, en parte por la muerte de uno de los hermanos justo durante la renovación del palacio. En la actualidad es la sede del Banco Popular de Vicenza. También Andrea Palladio destacó por la creación de los 4 libros de la arquitectura. El libro, tras 20 años de su primera construcción, que fue la Villa Capra, Palladio resumió todos sus conocimientos en una publicación que tituló como Los 4 libros de la arquitectura. Como su nombre indica, fueron una colección de 4 libros publicados en 1570 en Venecia. Esta publicación fue la que realmente le dio fama a nivel mundial a Palladio. La importancia del libro se tradujo en una gran cantidad de ediciones. El auge del libro llegó con la traducción del mismo al inglés. Esto ocurrió en 1715 y provocó que la influencia de Palladio en el Reino Unido fuese muy importante. El primer libro, Palladio profundizó sobre los materiales que eran utilizados en las construcciones. También escribió sobre las técnicas y ahondó sobre algunos de los elementos habituales en sus diseños, como fue el uso de las columnas. Es básicamente una exposición de la herramienta y cualidades necesarias para trabajar. En su segundo libro, en esta parte de la publicación, Palladio profundizó sobre el diseño de las viviendas. Contó con muchos de los planos utilizados por el arquitecto durante su trabajo. En el tercer libro, tuvo que ver más con las construcciones de las obras en espacios públicos o que tuvieran un fin religioso. En el cuarto libro, aunque durante la publicación hizo referencia a las obras romanas, en esta parte de los 4 libros de la arquitectura ahondó mucho sobre los templos de esta época, y en su proceso de construcción el Panteón fue una de las identificaciones a las que más espació el edificio. Las partes y el todo. En la arquitectura, el concepto de las partes y el todo se refiere a la disposición de proporción de los elementos constructivos
y de espacios principio que Palladio tomaría de los tratados de arquitectura de Vitruvio y de la audificatura de Alberti. La simetría de los 6 fundamentos establecidos por su maestro, la simetría lo guiaría para dar a sus diseños la armonía, concordancia entre las partes de una misma obra y la correspondencia de cada elemento con la misma imagen de la figura. La reinterpretación palladiana. Si bien Palladio tomaba los principios clásicos, también sabía innovar su manera de aplicación. Esto lo podemos encontrar en algunos de los ejemplos de sus obras. Muy bien, compañeros, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta en los comentarios.